Hola amigos de La Otra Puerta, bienvenidos a un episodio más desde los estudios de Yecla Media. Un capítulo más. En esta ocasión recibimos la visita de un amigo, Javi López, que viene a hablarnos de un tema que está de mucha actualidad, muy controvertido por todo el revuelo que hay a nivel nacional e internacional, pero a nosotros nos debe atañer el tema nacional, que bastante tenemos con lo que hay aquí. Queremos, en la medida de lo posible, debatirlo, comentarlo de la forma más sencilla, más directa y, como le he dicho antes de empezar a grabar, que menos pereza dé, para que seamos conscientes de que hay cosas que nos deben importar, aunque, repito, nos dé pereza. Vamos a hablar de si realmente hay una democracia en España o habría que objetarlo y rebatirlo. Vamos a hablar y comenzamos con Javi. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Me salté el detalle, ingeniero en informática y docente en formación profesional. Exactamente, ahí estamos. Que a bote pronto la relación entre la democracia política y tu docencia, ¿cómo viene todo esto? A ver, esto me vino como le pasó a mucha de la gente que conozco en la asociación o de otras asociaciones similares, que fue durante la pandemia. Cuando el confinamiento, que tenemos tanto tiempo libre, pues claro, muchos de nuestras casas, yo entre ellos, decidimos, mira, voy a apagar la tele porque parece que se va a acabar el mundo, todo era negativo, un día tras otro, y ya llega un momento que por salud mental apaga la tele. Y bueno, pues te vas a las redes sociales y de repente pues aparece por ahí un vídeo, y digo, ostras, ¿esto qué es? Le echo un vistazo, hablando de Antonio García Trevijano, yo no sabía quién era, y empiezo a rascar, digo, ostras, espérate, y ya me empezaron a encajar las piezas del puzzle, digo, claro. Con razón el sistema funciona así porque no es lo que aparenta ser, sino que es otra cosa. Y así fue como me llegó la información. Así fue. Pues yo me gustaría definir democracia con tus palabras. ¿Qué es lo que tú crees, además del término en sí, qué crees como democracia? A ver, democracia, como yo lo definiría así muy rápido para que la gente lo entienda, es el hecho de que alguien que gobierna no pueda abusar de su poder. O sea, que el pueblo tenga mecanismos para protegerse ante los abusos del poder de su gobernante. Eso es la democracia, lo que pretende conseguir, que precisamente es lo que no tenemos. De lo que carecemos hoy día. Claro. Sin duda. El origen de la democracia, he estado indagando un poquito, y se pensó en que parte de la información que tengo la he obtenido gracias a una charla que diste, sí. Y creo que viene de aquí, que los filósofos fueran los políticos de aquella época. ¿Por qué? Sí, lo que comento en las charlas fue, bueno, cuando estaban Platón y Aristóteles en la Edad Antigua con sus diatribas, pues Platón tiene un libro que lo llama La República y se plantea cómo sería el estado ideal. Y dentro de ese estado ideal, pues claro, Platón plantea que deberían ser los filósofos los que fuesen los gobernantes. ¿Por qué? Porque los filósofos eran los que tenían el conocimiento de aquella época, eran los que realmente sabían que la felicidad, que al final era, como entendía la política, la finalidad política ellos lo veían como llevar la felicidad al pueblo, ¿no? Entonces, claro, esa felicidad no estaba en tener poder o en tener dinero, riqueza, no, la felicidad estaba en otras cosas. Era lo que los filósofos controlaban y, claro, él planteaba en su estado ideal que los gobernantes deberían ser los filósofos, los que tenían el conocimiento. Y bueno, a la hora de llevarlo a la práctica, pues era inviable porque, claro, un filósofo la felicidad no la encuentra gobernando, evidentemente. Entonces lo que hacían era pues formar en filosofía a los gobernantes que tenían. Y hubo algunos destacados como Marco Aurelio, por ejemplo, que sí que era filósofo. Así que se considera como filósofo y fue emperador romano. Entonces, algo quedó ahí. Entonces, lo primero que, bueno, antes de nada, perteneces a una asociación que se denomina Junta Democrática, se llama. Que no es ni un partido político, no, ni va a ir a votación, a elecciones, nada de nada. No. Es un movimiento, una asociación popular, sin más. Sin más, una asociación civil, no recibe subvenciones del Estado en ningún organismo estatal y lo único que vivimos es de las cuotas de las donaciones de los asociados, porque no tenemos ni cuotas. O sea, tú te puedes asociar y no tienes que pagar ninguna cuota, es a coste cero. Y las acciones que llevamos a cabo las pagamos nosotros mismos. O sea, yo mismo cuando hemos montado alguna mesa informativa, alguna cosa, yo he comprado material que uso con la asociación, me lo he pagado yo. A fin de cuentas, estamos en la
en el primer paso, que es informar a la gente de por qué no tenemos democracia en España. Si queremos cambiarlo y que haya un sistema democrático donde los ciudadanos nos podamos defender de los abusos del poder, de los gobernantes, pues lo primero es sacar a la gente del engaño, porque la mayoría de gente de hoy cree que viene un sistema democrático y no es así. Entonces estamos en esa primera fase y no es un partido político, o sea, no vamos a presentarnos a elecciones, que mucha gente nos confunde cuando nos ve, hacemos alguna mesa informativa en la calle, pero ¿sois de izquierda o de derecha? No somos un partido político, no nos vamos a presentar a elecciones. Sí que hay ahí, porque hubo un momento convulso hace un año cuando el presidente de la Junta Democrática de la asociación dejó el cargo porque sí que va a montar un partido político, se va a presentar a elecciones, o sea, va a hacer justo lo contrario de lo que, digamos, la vía que lleva la asociación, pero él estimó en ese momento que había que hacerlo, porque es que hay gente que no puede dejar de votar. O sea, hay gente que no... Porque la asociación aboga por la abstención activa. O sea, una vez que tú sabes que el sistema político en el que está es un engaño, es una estafa, el voto no sirve más que como un cheque en blanco, que lo que hace es legitimar ese sistema en el que estás participando engañado. Entonces, claro, si votas es como para seguir echando gasolina al fuego. Luego, el primer paso es dejar de votar. No porque ese dejar de votar tenga una fuerza que haga que el sistema vaya a cambiar, no. Sino simplemente por coherencia. O sea, si yo sé que me está engañando, pues no voy a participar del engaño, que es que te diga, ya está. Pero bueno, aun viendo que cómo está la sociedad, el presidente estimó que habría, desde su punto de vista en aquel momento, que habría que abrir otra vía. Entonces, él sí que va a formar un partido político y se supone con los mismos objetivos que nuestra asociación. Pero bueno, ya veremos qué pasa. De hecho, creo que va a haber algún partido más con los mismos objetivos, parece ser. Pero bueno, ya veremos, el tiempo dirá. Sí, sí. La asociación es a nivel nacional, pero hay también, digamos que puntos a nivel regional, e incluso local, o cómo está distribuida. Va por provincia, autonomía, pero bueno, por provincia. O sea, cada provincia puede tener su delegación. Ahora mismo, no sé, creo que estamos ya en más de la mitad de las provincias de España. Y en Murcia, pues somos uniprovincial, está la delegación de Murcia. Formo parte de la delegación de Murcia y bueno, de hecho este próximo sábado tenemos una asamblea y estoy ahí. Simplemente lo único que hago yo como delegado, soy un asociado más, o sea, no es que tenga ningún poder dentro del organigrama de la asociación, simplemente transmito información de arriba a abajo, de abajo a arriba. O sea, si hay alguna necesidad que tengamos, los asociados de la delegación se la voy a llegar a ejecutiva, directiva, que no haga falta, y al revés, si hay algún plan de acción nuevo, nuevos materiales, como ahora que estamos en una campaña nueva de Exige Poder, que es el nombre que tiene, pues transmitirle, que es lo que haré en la próxima asamblea, transmitirle a los asociados, porque está ese material disponible y si lo quieren usar, pues que ahí está. Y a nivel de... Porque claro, una asociación de este tipo lo que necesita es un espaldarazo, una ayuda, el apoyo de unos medios de comunicación que estén totalmente volcados con vosotros para darle voz a una necesidad que tiene la población. Entiendo, y te hablo irónicamente, de que no es así. No, evidentemente no. A ver, los medios de comunicación a día de hoy se nutren principalmente de subvenciones, de dinero que entra desde el Estado. Y claro, no se muerde la mano que te da de comer. Entonces, ningún medio de comunicación que reciba ese tipo de financiación va a darle voz a a la Junta Democrática. Porque somos justo lo contrario. Es como el enemigo a batir. O sea, es que somos su enemigo número uno. En el momento que la sociedad tome conciencia de cuál es la situación actual y quiera cambiarlo, lo podremos hacer, pero la dificultad está en ponernos todos de acuerdo. Nosotros somos muchos más y tenemos mucha más fuerza que los partidos políticos, pero el hándicap que tenemos es que a nivel organizativo, pues claro, cuesta mucho, es muy difícil. Y el caso que me comentabas, además es algo en lo que yo reflexiono muy a menudo. Todo ese posible voto que siempre va a ir a votar, es muy complejo trabajarle esa reflexión, porque, como dije hace poquito, en España, desgraciadamente, la gente es de un partido político como es de un equipo de fútbol. O sea, yo soy del Real Madrid y soy de o sea, y creo que de la política hay que reflexionar y hay que decir, pues, cuál creo que lo puedo hacer mejor o menos. ¿No es una solución crear un partido por muy buenos ideales? Tu opinión personal, ¿termina dividiendo más el voto, dividiendo más la población? ¿Crees que hace más fuerza definitivamente trabajar el no votar?
aunque sea un camino más largo, más duro? A ver, lo del no votar es lo que te decía antes. Una vez que conoces cómo funciona el sistema, que es un engaño, pues no participa, ya está. Si sé que me está engañando, no participo. O sea, no es un mecanismo de fuerza, lo del no votar. Ahora, hacer un partido político que pretenda conseguir lo mismo que la Junta Democrática. Se podría hacer, pero claro, si quieres llevar eso a cabo, tendrías que conseguir una mayoría en el Congreso que te permitiese modificar la Constitución. Estamos hablando de 2/3. Para llegar a 2/3 de diputados en el Congreso necesitas unos cuantos millones de votos. Con varios millones de votos menos, desde la sociedad civil ya tendrías la fuerza suficiente como para forzar ese cambio. Por eso yo veo más fácil o más factible a nivel de fuerza política hacerlo desde fuera que desde dentro. Dejando aparte que, claro, tú puedes votar a los nuevos partidos que surjan de que, mira, vamos a modificar la Constitución. Una de nuestras propuestas es modificar la Constitución para que el reparto de votos no sea proporcional, sino que sea por distrito y eligiendo al candidato por mayoría absoluta. Que sería un cambio radical y eso ya sí sería democrático. Pero claro, nadie te garantiza que aunque tú votes a ese partido con ese programa, ¿cómo lo fuerzas tú luego a que cumpla ese programa? No hay ningún mecanismo que haga eso. O sea, porque como precisamente estamos en un sistema que no lo implementa, pues no tiene una garantía. Tu voto va a seguir siendo un cheque en blanco, por mucho que vote a alguien que sea afín, o sea, a un partido con una ideología, con un conjunto de ideas afín a tus ideales. Va a seguir votando con un cheque en blanco y al final el partido hará algo que considere con ese cheque. Me gustaría entrar en materia por el por qué no hay democracia. Yo te escuchaba en la charla y decías, en primer lugar, no elegimos directamente a los representantes del pueblo. Hay X partidos con X listas cerradas y ellos se crean su propia lista. Sí. O sea, un motivo, ese es el primer motivo. Pero es que aunque fueran listas abiertas, o sea, cada partido al final hace su proceso de selección. En unos partidos mejor a dedo y en otros pues, a lo mejor lo hacen democráticamente por mayoría. No lo sé, lo puede hacer como quiera, pero el caso es que las listas las hace el partido. O sea, las listas no deberían existir. Lo que debería existir es votación por distrito cada 100.000 habitantes, por ejemplo, y donde yo, independientemente de que venga de la mano de un partido o no, me pueda presentar como candidato siempre y cuando tenga a lo mejor, no sé, un 1% de avales. Si el distrito es de 100.000 habitantes, pues yo con 1.000 firmas ya soy apto para ser candidato en esas elecciones, ya está. Independientemente de que vaya o no de la mano de un partido. Y entonces, en esas elecciones, que ahora sí son elecciones, cuando votemos, el distrito elegirá por mayoría absoluta a ese candidato, que puede ser de un partido o no, un independiente. Pero el problema es que el poder político lo tienen en España los partidos. O sea, la ciudadanía no tiene ningún poder político. Cuando tú metes el voto en la urna, no estás ejerciendo ningún poder político porque no lo tienes. Como decía antes, es un cheque en blanco. Tu voto no sirve para lo que debería. Con ese voto no estás eligiendo a nadie. Estás refrendando unas listas que ya han hecho los partidos antes. De hecho, cuando la gente vota, en la lista suele conocer al candidato el número 1. Los demás a lo mejor ni les suena. En Murcia, por ejemplo, tenemos 10 diputados. ¿La gente conoce el nombre de los 10 diputados que tenemos en Murcia? Seguro que no. Yo tampoco los conocía, me los tuve que sacar y, vale, pues este es de este partido, este es del otro. Y luego, aparte, está el tema de la representación. Se supone que esos 10 diputados, que cada uno son de su partido, representan a la región de Murcia. Claro, en 2001, creo que fue, que también lo comentó en la charla que decía, hubo unas votaciones del plan hidrológico nacional. Entonces, vamos a ver, si la región de Murcia necesita agua y tenemos 10 diputados de la región de Murcia que representan a la región, resulta que los de un partido van a votar a favor y los de otro partido van a votar en contra. ¿Qué pasó? Que claro, evidentemente los que iban a votar en contra, algunos se abstuvieron y luego tuvieron las consecuencias, que a lo mejor le abrieron algún expediente, su partido, alguna multa, y otros se pusieron malos, para no tener que ir al Congreso a votar. Para no hacer el paripé de, no, yo como soy diputado y mi partido me pone en la lista y yo estoy aquí porque el jefe del partido me puso en la lista, ahora yo tengo que votar lo que me dice el jefe. Porque si no, a lo mejor si mi sueldo depende de que me vuelva a poner en la siguiente, en la lista, pues lo mismo me la estoy jugando. Y claro, yo entiendo que la gente no quiera jugar con la comida, está claro. Cuando llegó la Constitución del 78, algo no fue bien, algo funcionó mal, porque como me comentabas, Trevijano por aquella época intentaba que este movimiento fuera una realidad, instaurarlo. ¿Qué pasó para que no saliera bien la maniobra de este hombre? Pasó algo que Trevijano no vio venir y de hecho hay gente que dice que, claro, que
sostiene que Trevijano le hizo el trabajo a Carrillo. Porque claro, Trevijano nunca pensó que enemigos mortales iban a pactar. O sea, ¿cómo iban a pactar los comunistas con los franquistas? Eso fue lo que pasó. O sea, Santiago Carrillo y Francisco Franco, o sea, los partidarios de la derecha pactaron entre sí el sistema político que tenemos ahora. Este sistema de reparto proporcional, de autonomía, de todo el sistema se pactó en aquellos tiempos. Eso fue lo que pasó, que engañaron a Trevijano, o él no vio venir lo que iba a pasar. Ya tenía atado, o sea, hay un documento por ahí con 13 ítems que habían firmado cada uno de los partidos y era enfocado a la democracia. O sea, que hubiera un referéndum para elegir si monarquía o república, el sistema ya encaraba al sistema democrático. Al final, como Trevijano no lo consiguió, los partidos pactaron entre ellos y lo que hicieron en aquella época fue encarcelarlo, lo metieron a la cárcel, estuvo 2-3 meses, no me acuerdo el tiempo que estuvo en la cárcel, para mientras dejaban aquello atado tal y cual y salía la Constitución adelante. Pero bueno, no lo consiguió. Y de hecho la asociación que él tenía en aquel momento se llamaba igual que la nuestra, Junta Democrática. Es como que estamos haciendo, pues eso es no una refundación, porque no es la misma asociación, pero sí que tiene el mismo sentido y sí, el mismo objetivo. Exacto. Lo que comentabas anteriormente, para quedar claro, hablas votar por distritos. Y entiendo que se presenten 1, 2, 3, 4 personas que tengan su programa, independientemente de que sea de un partido o de otro. O sea, estás hablando de objetivos a cumplir. De decir, yo propongo esto y no me agarro a ninguna sigla. Y ahí entiendo también que se consigue desvincularte de compromisos. Porque como bien comentabas hace poquito, cuando tú lo haces libremente, ya no tienes que dar tanta explicación y ya no te debes a tanta gente. En ese caso, y entendiendo que se presentaran 4 personas, ¿la solución sería segunda vuelta? Claro, porque el candidato que sea electo tiene que ser electo por mayoría absoluta. Eso es la base de la democracia. O sea, si no... Como tenemos que ponernos de acuerdo a la hora de tomar decisiones, lo hacemos por mayoría. Entonces, en ese caso, en el caso de que salieran 2 candidatos, o sea, el candidato más votado no tuviera mayoría, pues habría que hacer una segunda vuelta, como hacen los franceses, por ejemplo. Ellos sí tienen elecciones por distrito. Una segunda vuelta con los 2 más votados. Y ahí ya se decide si uno u otro. Claro, ahí se evitan los pactos entre un partido muy minoritario y uno pequeño. Es que ahí no hay, o sea, en un sistema democrático no hay posibilidad de pacto. Si votamos para decidir y decide la mayoría, pues ya está. O sea, una vez que se vote ya se toma la decisión. Es una cosa. Eso de pactar, como se hace aquí, de pactar en los despachos, la mayoría o todas las votaciones del Congreso, así importantes, digamos, ya sabemos lo que va a salir antes de que vayan a votar, porque ya lo han negociado fuera, antes en los despachos, ya se sabe lo que va a pasar. De hecho, luego viene la sorpresa de alguna, como el tamallazo en la Comunidad Autónoma de Madrid o cosas así, de ostras, ahí lo mismo como en el fútbol, ¿no? Lo mismo han rulado los maletines por ahí o algo, que ha pasado algo raro. Sí. Y también se evitaría que un voto por decir un lugar, en Castilla-La Mancha, tuviera menos valor que un voto en este caso, por mucha controversia que pueda crear Cataluña. Sí, a ver, yo de hecho hice las cuentas, yo comparé la circunscripción de Soria con la región de Murcia. Un voto en Soria vale el triple que en Murcia. ¿Por qué? Porque tal y como está montado el sistema electoral, al ser proporcional, hay comunidades las comunidades tienen que tener, las circunscripciones tienen que tener como mínimo 2 candidatos para el Congreso de los Diputados. Entonces, claro, provincias que tienen muy poca población hace que estén sobre representadas, que es lo que pasaría en este caso. Entonces, claro, tampoco puede ser, ¿no? Es antidemocrático que un voto valga el triple que otro. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento? Mi razonamiento es el siguiente, vamos a ver. Si yo voto para elegir diputados del Congreso, que son los que van a legislar, las leyes que hagan esos representantes, si estamos en un sistema democrático, van a ser vinculantes. Y las voy a tener que cumplir yo, el de al lado, el de Soria, el de Cataluña y todos por igual. Entonces, claro, si todos tenemos que cumplir esas leyes por igual, ¿por qué tú tienes 3 veces más poder político a la hora de elegir a tu candidato, a tu representante que yo? No puede ser. No tiene sentido. Claro. También y ahora lo pongo entre comillas, nuestra democracia actual está demostrando día a día que la separación entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, entre el legislativo y ejecutivo no hay separación ninguna. Y en el judicial está muy en entredicho. Hay dependencia. Porque pero no de ahora, de siempre. Yo no estoy hablando de hoy día, sino desde que empezó.
cada partido procura tener sus jueces de su misma... Claro. Y por eso ahora, por ejemplo, la ley de amnistía es constitucional. Porque los jueces del Supremo, de la parte progresista, son mayoría. Entonces, claro, si tú eres progresista y está gobernando el progresismo ahora mismo en España, pues no. A ver, si el Tribunal Constitucional lo inventó Napoleón. Napoleón, cuando llegó al poder, él pretendía llegar al poder bien, siendo elegido por el pueblo, pero no lo consiguió. Al final tuvo que hacerlo por la fuerza. Entonces dijo, bueno, no preocuparse, porque aquí la Constitución se va a seguir cumpliendo y va a haber un tribunal que va a garantizar que todo lo que yo haga sea constitucional. Pero claro, si el tribunal lo pones tú, pues ¿qué va a decir el tribunal? Pues lo que tú le digas. No, si tú lo has puesto a los miembros o a los jefes de los que están ahí, pues va a hacer lo que tú digas. Ese es el problema que tenemos con la justicia. Y luego lo que decías de ejecutivo y legislativo está todo mezclado. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, a la hora de hacer las listas, el jefe del partido hace las listas, esas listas son los diputados que luego van a salir elegidos en el Congreso, en más o menos cantidad, pero esos diputados que yo he puesto en la lista son los que luego, a la hora de elegir al presidente del gobierno, que soy yo, el candidato de ese partido, pues me van a votar. Porque para eso lo he puesto en la lista. Porque son obedientes y me van a votar a mí. Entonces, claro, por eso pasa el tema de los partidos bisagra, de que hay partidos con muy poquitos escaños. Claro, que si tú pases presidente te faltan 7 votos, pues tienes que hablar con ese partido y pactar con el partido para que te dé esos 7 votos y tú puedes ser presidente del gobierno. Luego no tenemos un sistema de mayorías. Ahí no hay un proceso donde estemos votando y la mayoría absoluta elija al presidente del gobierno, que es lo que debería pasar. Que lo elijamos nosotros, los ciudadanos. Sí, estos días hablaba del Poder Judicial y me decía un amigo, no, si los jueces no pueden ser de una ideología o de otra, pero yo tengo entendido que al fin y al cabo la justicia es la interpretación del magistrado, del juez. O sea, la ley está escrita, pero luego la interpretación está a la objetividad o subjetividad de ese juez. Sí es posible que esos jueces tengan una tendencia a aprobar unas leyes que, por otro lado, no lo harían. Eso creo que tampoco se explica bien y se hace entender, porque, ya digo, tendemos a entender que un juez no te va a engañar, si no te engaña, pero interpreta la ley hacia su ideología. Puede haber normativa muy clara de que si ha hecho esta infracción, pues hay tipificación de tal infracción, tal multa, pues eso está claro, no hay problema. Pero claro, cuando sea, como hablábamos de la ley de amnistía, si hay algo sujeto a interpretación, como puede ser el derecho constitucional, pues claro, ahí ya, según los enfoques, puedes darle avales en un sentido, argumentación en un sentido, a favor de que sí es constitucional y totalmente en contra por otro, seguro. O sea, como interpretable, el que controle el derecho, pues le puede dar la vuelta hacia un sentido o hacia otro. Es como las estadísticas, ¿no? Hay veces que las estadísticas son las que son, pero según lo interprete, a lo mejor se ve de una manera o se ve de otra. Sin duda. Pues lo mismo. Sin duda. Una de las cosas que te escuchaba en la charla, que me pareció una ironía, pero es así, con Franco se hablaba de que había una democracia orgánica. Sí. ¿Cómo puede ser? El régimen político de Franco se llamaba así, democracia orgánica. Se dividía en 3 tercios y en la charla puse un trocito de vídeo del Nodo, noticiario documental de la época de Franco, que es como la primera cadena de hoy día, la cadena del régimen de aquella época. Y eran unas elecciones en Madrid, elecciones municipales, que la gente votaba para elegir a su alcalde. Y sale Franco votando también y se votaba. Se llamaba democracia orgánica, sí. Y se votaba, pero la misma utilidad que tenía el voto en aquella época es la que tiene a día de hoy. Porque ¿cómo funcionaba el sistema en aquella época? Había un partido, que era la Falange, ¿y qué hacía Franco? Pues ponía sus candidatos en cada sitio. Entonces, elecciones municipales de Madrid, ¿qué se presentan? 3 candidatos, ¿vale? Pero los 3 son de la Falange. O sea, a mí me da igual que salga Juanito, Pepito o Menganito, porque salga el que salga me hace caso a mí, que soy el que manda y punto de pelota. Entonces, pues que la gente vote y que al que más le guste, pues ya está. Sí, A día de hoy es lo mismo, con varios partidos, pero es la misma idea. O sea, cada partido funciona con la cuota de votos que le den, es la única diferencia. O sea, el reparto de poder es proporcional al número de votos que hayas conseguido, pero ya está. O sea, los partidos hacen y deshacen a su antojo, el ciudadano no pinta nada. Y algo que no intenta indagar, y no sé si tú tendrás la respuesta. Si el pueblo decide no votar porque no cree en el sistema, si no me equivoco, hubieron elecciones en un país latinoamericano, votó el 19% de la población y el ganador se
sentía legítimamente elegido. ¿Hasta qué punto pueden decir, mira, no, me da vergüenza porque ha votado un 14% de la población, realmente no creen en este sistema y en mí tampoco? No hay nada, no hay ninguna ley que diga por debajo de X votos no está legitimado el... No, eso no está recogido en ningún sitio. De hecho, hay un compañero o unos compañeros que están redactando una constitución, digamos, cómo podría ser una constitución democrática, y han añadido eso que tú dices, de si hubiera una abstención o una participación, no sé si ponía el 30% o menos, es que te hablo de memoria, pues que efectivamente eso deslegitimaría el sistema y haría que entráramos en un proceso de cortes constituyentes para elegir el sistema político que queremos, porque claro, menos del 30%, pues evidentemente si menos de un tercio de la población no participa, pues porque algo pasa, algo hay que no funciona. Entonces sí que se activaría un mecanismo, pero claro, estoy hablando de que eso lo reflejaría la Constitución, o sea, sí que reflejaría eso. En nuestro sistema eso no está reflejado en ningún sitio. Y ahora te voy a hacer una pregunta con maldad, o sea, la pregunta más difícil del examen. De hecho, ni te lo había dicho porque me ha venido. ¿Qué le dirías tú a una persona que se siente defraudada, que no quiere votar, pero que hace la siguiente reflexión? Si vota el 30% de la población, demostramos descontento, de acuerdo. Pero estoy seguro que hoy día en nuestro país, por poner una cifra, hay 1,5 millones de personas que reciben una paga, una ayuda, una subvención, y que eso me lo han dicho a mí. No, yo es que nada más por mi ayuda lo voy a votar. Ojo, sabes que ya ese partido tiene 1,5 millones de votos. Cuando no va a votar, siente que está legitimando a ese 1,5 millones de votos que le va a dar la victoria a quien te puede o no te puede gustar. ¿Qué consejo me darías si yo fuera esa persona? Pues que investigue en la realidad del sistema que tenemos. O sea, a ver, realmente la subvención que pueda recibir tampoco depende del partido que la ha puesto en marcha. Porque conforme me iba relatando, se me ha venido a la cabeza el ejemplo de los ERE en Andalucía. Con de los ERE y de las subvenciones que tenían allí para el campo. De hecho, el PSOE le achacaban que nunca había perdido la elección en Andalucía por el tema ese, del tema de la infraestructura agraria que tenía, de los subsidios agrarios que tenía, de esa red clientelar de gente que dependía, lo que tú decías. Entonces, claro, seguían votando al PSOE porque pensaban que si no, madre mía, si viene a la derecha van a quitar esta ayuda y la vamos a perder. Pero no ha pasado eso. De hecho, está a la derecha allí ahora y a nivel de mala gestión siguen igual o peor. Quiero decir, han cambiado de partido, pero la situación sigue siendo la misma. Entonces, hay ejemplos que, digamos, rebaten un poco ese sentir. Porque, claro, si yo llego al poder, no voy a tomar medidas muy drásticas que me hagan perder una gran cantidad de votos. Porque, a fin de cuentas, el sustento de los partidos está en la cuota de poder que tengan. Entonces, claro, como pasó aquí en Yecla, por ejemplo, con lo de las granjas. La gente salieron 1.500 o 2.000 personas, no sé cuántas, a manifestarse por el tema de la macrogranja. Aquello se movió y al final no la pusieron aquí. Porque se ve que alguien dijo, ostras, pues allí podemos perder muchos votos y lo mismo no nos sale a cuenta. Y tiraron para atrás. O no, te lo puedo decir al revés. Aunque nos manifestáramos 5.000 personas, si dicen que se pone la macrogranja, se pone y punto. Tú no puedes hacer nada. Entonces, reflexionar. Yo invito a la reflexión. O sea, yo no vengo a decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer, sino informarse de la verdad, de la realidad de lo que hay, y luego ya cada uno pues que haga lo que estime que tiene que hacer, si es que tiene que hacer algo, si es que considera que tiene que hacer algo. Todavía lo he aprobado con nota, la verdad que me ha respondido y sí, me ha hecho reflexiones más convencidas. Una frase que decías en la charla, en este país no hay elecciones, hay votaciones. Claro. Las elecciones son para elegir. Nosotros no elegimos. O sea, la elección viene ya hecha de antes. Y también me decían, no, pero es que en el Senado tú sí que eliges 3 nombres y puedes marcar solo uno. Y digo, claro, pero ¿quién ha puesto el nombre ahí? Para que yo lo marque. El partido, pues estamos en las mismas. Da más apariencia de ser democrático, pero sigue siendo lo mismo. O sea, no es alguien que se ha presentado y ha ganado en su circunscripción por mayoría absoluta. Es unas listas que a mí me dan, venga, pues que me gusta este partido, venga, pues el de este partido, o los 3 de este partido. O leche, mi partido solo tiene un candidato aquí para el Senado, pues venga, pues vota este y ya está. Y hago la crucifica ahí, pero ya viene elegido de antes. No elegimos. Tu conclusión es que
al final hay una oligarquía de partidos. Es decir, cada uno tiene su opinión, tiene su criterio, tiene su visión pero todos tienen el mismo objetivo, seguir sosteniendo este sistema. Ahí es donde entra el consenso. Que luego en las elecciones también lo suelen sacar a pasear, el consenso. Esto tiene que hacerse por consenso. Por consenso, sí, pero el consenso es por lo que estamos aquí. Porque en la transición consensuaron este partido y eso es lo que lo mantiene vivo, el consenso. O sea, el pactar. Es más importante el que tú y yo lleguemos a un acuerdo que el sistema en sí. O sea, lo que mantiene vivo al sistema es eso, que nos entendamos entre nosotros. Lo demás da igual. O sea, ese es el germen de la situación, porque el consenso es justo lo contrario a la libertad de pensamiento. O sea, si tú y yo vamos a pactar entre nosotros, lo que decíamos antes, si que yo sea presidente del gobierno depende de 7 votos, si yo he dicho que antes iba a hacer una cosa y ahora tengo que hacer la contraria, para que tú me des esos 7 votos, pues yo hago la contraria porque con eso yo voy a llegar al poder. Y no hay problema. Eso es el consenso. Contrario a la libertad de pensamiento. ¿En qué se basa la libertad de pensamiento? Que sería lo democrático. La libertad de pensamiento es decir, oye, yo tengo unos ideales y yo los voy a defender a muerte. Entonces, como no nos entendemos y yo no me voy a bajar del burro porque yo creo que mis ideas son justas y son las que son, pues tendremos que votar y que decida la mayoría a ver qué se hace. Eso es lo que se basa la democracia a la hora de aprobar las leyes en el Congreso. O sea, se vota por mayoría, hay un debate, o debería haber un debate real, donde cada diputado exprese sus pros y sus contras de esa ley que se va a votar, inducir a la reflexión a aquellos que estén con dudas, y al final de todo ese proceso, no en los despachos, sino allí en el Congreso, eso me gustaría verlo, un debate como tiene que ser, ¿no? Entonces se hace la votación, y ahí es cuando se sabrá, cuando acabe la votación, si esa ley se da adelante o no. Pero ahí está, eso no es consenso, eso es libertad de pensamiento, defender tu idea, ya, hasta donde tengas que llegar, y argumentar para cambiar la opinión del otro, si tiene dudas o si no sabe si será buena o no será buena esa ley. De eso va la democracia, no de, venga, vamos aquí a repartirnos los cromos, tú y yo. Ahora, mira, pues yo como tengo tú me faltan 2, dame estos 2 que yo, pues mira, allí te doy no sé qué, y así yo gobierno por aquí y tú te llevas eso por el otro lado en tu autonomía. Sí, de ahí a lo mejor se puede entender que en ciertas ocasiones, cuando ha gobernado la izquierda y cuando ha gobernado la derecha, he tenido la sensación de que la oposición ha sido muy blanda. Quizá es porque está esperando la oportunidad de entrar a juego y luego no recibir la suficiente caña que debería recibir. ¿Por qué? Porque yo, entre comillas, te cuido. Sí, de vez en cuando pues tengo que liarla, pero como que es muy laxo, es muy blanda a veces la oposición ante cosas, por ejemplo, la evidencia. Y no quiero con mis declaraciones y mis opiniones, no quiero recibir etiqueta, que probablemente la reciba, de si soy de un partido o de otro, pero como siempre digo, yo hablo de quien gobierna. Si estuviera gobernando la derecha, diría lo que no me parece bien de la derecha. A ver. Yeah. Y ahora el discurso de que se ha unido un grupo progresista para dar la mayoría absoluta a España. ¿Por qué no dice la oposición, señores, hay 2 partidos de extrema derecha dentro del bloque progresista de este gobierno? Y no lo dicen. Es por lo que te digo, la sensación de que están por alternancia, no están por el pueblo. Es lo que se ve, y estoy hablando a nivel nacional, porque a nivel local le tengo mucho más respeto a los partidos políticos y a las personas. Son más cercanas y sí tienen más posibilidades, pero a nivel nacional tengo esa sensación. No sé qué opinas tú. Es que conforme vas escalando es más difícil, o sea, es más fácil que te corrompas. Entonces, claro, a nivel local, yo conozco gente que a lo mejor se metió en política y cuando vio lo que era, lo dejó, porque realmente vio que no podía representar a su pueblo, no podía hacer las cosas que pretendía hacer por el pueblo. Entonces, tienes 2 opciones. Cuando llega ese momento, claro, o te metes en política y haces carrera, que quiere decir, trago y obedezco al jefe del partido, las órdenes que me da, o lo que venga a nivel autonómico, las órdenes que vengan de Madrid, o lo dejo. Entonces, pues yo conozco gente que lo ha dejado. Me lo ha comentado, mira, yo empecé con esta idea, pero cuando vi lo que había, lo dejé. Y lo que decía a nivel nacional, pues claro que lo podrían decir, pero es que realmente poder político la oposición no tiene ninguno. O sea, la oposición existe en nuestro sistema, porque no es democrático. Si no, no habría una oposición. Me explico.
Si en el Congreso de los Diputados habría, cada representante sería de un distrito, que puede ser o no de un partido político, ¿vale? Y el presidente del gobierno sería elegido también en una circunscripción única y sería de otro partido político, pero es que la oposición no existiría. O sea, no existiría ese concepto. El que tiene el poder lo tiene absolutamente cada uno en su ámbito, digamos, el legislativo y el ejecutivo, y lo aplica como tal. Ahora sí que existen mecanismos para poder echar a ese gobernante, eso sí. En un sistema democrático estoy hablando. ¿Y en Junta Democrática se ve bien el votar cada 4 años o habría un seguimiento en un plazo menor? La Junta Democrática lo que promueve es la abstención activa. O sea, la abstención activa no es el hecho de no voy a votar porque me quedo en mi casa en el sofá y paso de política, no, sino como conscientemente sé cómo funciona el sistema, pues la conclusión lógica es no participar del engaño y por eso no se vota. Pero lo que te decía antes, eso no tiene ninguna fuerza para cambiar el sistema. Simplemente no votas porque no le echas gasolina al fuego. No quieres formar parte del engaño. Ya está. Perdona, me decía. Te iba a decir otro. Sí, si llegara al punto de que la democracia, bajo vuestra opinión, Sí. Se instaurara y sale un elegido por distrito, ¿sería un elegido cada 4 años como hoy día? ¿O sería un seguimiento cada año, cada 2? Las dos cosas. O sea, tú puedes tener el periodo de 4 años, un periodo de mandato de 4 años, que es lo estándar, digamos. Pero claro, durante ese periodo de mandato tú vas a estar sujeto al control ciudadano. O sea, por ejemplo, es lo que hacen en Reino Unido. En Reino Unido también votan por distrito y allí hay veces que en las votaciones de una ley hay diputados de un partido que votan en contra de lo que se supone que el partido ordena. ¿Por qué? Porque esos diputados están en un distrito que están en contra de esa ley. Entonces, claro, como el distrito es el que elige al diputado, el puesto del diputado depende de que lo voten en el distrito, no de que el jefe lo ponga en la lista. Entonces allí sí que hay representación, ¿vale? Eso en España no pasa. Ese es el problema que tenemos aquí. Claro, ahí realmente se deben al pueblo. Claro, entonces, además de eso, tú en tu distrito estarías obligado a tener, como representante que eres de ese distrito, de esa zona geográfica, tú tendrías tu oficina de diputado o de representante de distrito. Y allí, por lo menos una vez a la semana, pues tú estarías presente para que la gente pudiera venir y preguntarte, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Y existiría, que de hecho hay quien propone o que plantean que el mecanismo de revocación se podría activar automáticamente. O sea, que hubiera algún funcionario en esa misma oficina que fuese haciendo un seguimiento del programa electoral, del nivel de cumplimiento o no del programa electoral, y que si ve que aquello se va de madre, que se pudiera activar ese mecanismo de revocación y que la población de ese distrito votase la continuidad o no de ese representante en el cargo. O sea, no es, aunque sea un mandato para 4 años, no son 4 años como un cheque en blanco, no, son 4 años pero con control de la población y con mecanismos que permiten echar a ese representante en caso de que, pues, o que se ha destapado un caso de corrupción, o que ha incumplido su programa electoral, o que resulta que el programa electoral parecía que era la leche, pero cuando se pone a hacer cosas, a administrar lo público, pues resulta que es un desastre que lo está haciendo tocisco, y si lo dejas 2 años más, pues ya no hay distrito, lo ha hecho polvo. Pues no, hay que echarlo, tiene que haber mecanismos para eso. Y por ver cómo funciona, cómo se organiza Junta Democrática, ¿cómo está organizada a nivel nacional? Como decías, que estaba por regiones, bueno, por provincias, mejor dicho. Sí, va por provincias, sí. ¿Y cuál es tu finalidad? Porque tú eres representante a nivel regional. Yo soy un asociado más, lo único que tengo el rol de delegado, entonces me encargo de... las asambleas las convoco yo, informo de las novedades que haya, si hay alguna sugerencia, queja de alguna sociedad, pues la transmitiría a directiva. O sea, yo hago como un poco... de enlace. Exactamente, de enlace, hago que la información fluya. Y bueno, tiene su junta directiva, con su presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, o sea, como una asociación normal y corriente, como cualquier asociación de vecinos, pues lo mismo. Sí. Lo que pasa que en vez de ser de una localidad, pues a nivel nacional. Y tenemos delegaciones, cada provincia tiene su delegación. ¿Tenéis vuestra sede? Sede física, no. O sea, sí la tiene la asociación por el tema legal, que tú tienes que tener una sede física, sí. Pero las delegaciones no. Funcionamos de forma telemática.
de momento no hay recursos como para invertir ahí en un local, para tenerlo en alquiler. O sea, destinamos el dinero a acciones, a otras cosas. ¿Y cuál es vuestro... si creáis, si se organizan charlas mensuales, anuales, actividades, ¿qué es lo que se crea a través de la asociación? Cada delegación tiene total libertad e independencia de organizar los eventos que estime oportuno. En el caso de la delegación de Murcia, como somos poquitos, pues lo que solemos hacer es una mesa informativa una vez al mes, más o menos, que de hecho el mes pasado la pedí aquí en Yecla, pero justo al solicitarla, a los 2 días vi que coincidía con lo de Yecla Siglo de Oro y digo, hostia, pues entonces no me la van a dar, evidentemente, porque se solapaba en Claro. claro. Digo, bueno, pues no pasa nada, no caí en eso, pues ya está. Y por eso no la hicimos. A mí he tenido la suerte, la charla que comentaba antes, el vídeo que te dije, era de una charla que di aquí en la cafetería Gardenia de Yecla, entonces aproveché para grabarlo. Pues mira, también me llamaron de otra asociación de vecinos de Los Barreros, en Barcelona, madre mía, en Cartagena. Y también estuve allí haciendo las charlas. Ahora, hace 3 semanas, estuve en Puerto de Mazarrón haciendo esa misma charla también. Entonces, una de las propuestas que tengo ahora en la asamblea que vamos a tener es, pues, oye, si hay algún asociado que de donde sea, en la región de Murcia o de Albacete o Alicante, que son más cercanas, yo me desplazo y si queréis organizar las charlas, yo voy y convocáis a vuestros amigos, familiares, vecinos y hablamos ahí un ratillo de estas cosas. Yo estoy dispuesto. O sea, hacemos en la medida en que podemos, pues vamos haciendo cosillas. Mesas informativas con folletos, actividad en redes sociales. De hecho, la Junta Democrática, el canal de YouTube, no sé si fue ayer o antes de ayer, publicó un vídeo que me pareció buenísimo, o sea, sublime. Porque comparaba la declaración que hizo Pedro Sánchez con lo del caso de corrupción, de hemos tomado medidas, me han defraudado, no sé qué, con la que hizo Mariano Rajoy cuando Bárcenas, en 2013 creo que fue. Tú lo ves el vídeo y es que se te ponen los pelos de punta, o sea, es lo mismo. Están diciendo lo mismo. O sea, partidos que supuestamente son la antítesis uno de otro, lo mismo. Y además el vídeo va alternando. O sea, frase que dice Pedro Sánchez, frase que dice Rajoy. Dice, ostras, es que están diciendo lo mismo, tío. Porque el problema no es ni que gobierne un partido u otro partido, ni que gobierne esta persona que es menos honesta o que gobierne esta que sea más honesta. El problema es la raíz. El problema de raíz es el sistema. Eso es lo que produce lo que tragamos a diario. Y eso que cuando menciona la política, a mí déjame esto de política, yo esto no, ya tenemos bastante como para encima ahora ponerme aquí. No, vamos a hablar de otras cosas. Claro, ese es el problema. Al final nos hastía, nos agota y nos da pereza ya, pues por eso. Pero claro, mi esperanza es que surja la curiosidad, que la gente investigue, no sé, por ejemplo, por eso en la charla pongo el vídeo que decía antes de la gente votando con Franco. Hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, no se imagina que con Franco se votaba. Si había dictadura, ¿cómo se iba a votar? Ahí vos manda al ejército y la Fuerza Armada y ya está, yo me impongo por la ley. No, había un simulacro, había una democracia orgánica. Y que eso mismo es lo que hay hoy. Se manifiesta de otra forma, porque parece que tenemos libertad de expresión, libertad no sé qué, pero no tenemos la mayor de todas las libertades, que es la política. La libertad política es la que me permite a mí con el voto elegir a quién me va a representar. Y sobre todo, poder echarlo. Esa es la única que no tenemos, pero es la más importante, porque esa es la que garantiza a las demás. Sí, me viene a la cabeza que el colmo de todo esto es el Parlamento Europeo. O sea, ninguno de los que nos gobiernan en Europa los hemos elegido nosotros. No. Ni siquiera la presidenta. No. O sea, tú cuando votas las elecciones es otra parte. La Comisión Europea, tú no eliges a los cargos que están ahí, los cargos que gobiernan, no, eliges a otra parte del Parlamento Europeo. O sea, los que gobiernan ya se eligen ellos entre ellos. Es consenso, lo que decíamos antes. Consenso entre antítesis. Claro, sí, o sea, es consensuado. que Si cuántas veces luego dicen, mira, para que veas, el partido del PP europeo y el PSOE europeo han votado lo mismo, no sé qué. Consenso. Consenso para la supervivencia. Claro. Porque al final, si no hilan fino, esto se les cae. Sí, pero bueno, aunque votaran un 5%, las elecciones seguirán siendo legítimas y seguirán saliendo cargos y seguirá funcionando. Quiero decir que por su parte no habría ningún problema. ¿Y por qué crees que, creo que casi lo hemos hablado, pero por qué la gente no se pregunta esto, no reflexiona y dice, mira, paso? No lo sé, es algo... A ver, por un lado pienso que es como disonancia cognitiva, o sea, que puedes llegar a entender la realidad que te rodea, pero es tan fuerte el choque mental que te produce decir, ostras, porque a mí me pasó.
O sea, cuando yo fui consciente que no vivía en democracia, es como que te quedan eso de decir, ostras, yo que nací en el 78, que estaba orgulloso de haber nacido en el año que se aprobó, se votó la Constitución, está engañado mi vida. O sea, claro, tienes que asumir que te han engañado y que vivía en una, o que vive en una mentira. Hay gente que por protección mental eso no lo hace. Es como un trauma. Bloquea el trauma y ya está. Esto lo aparto ahí, lo meto en un cajón y ahí se queda y que no me moleste y yo sigo con mi vida. Eso por un lado. Y luego ya el otro, pues no sé si el hecho de que día a día vaya sobreviviendo, pues dice, bueno, pues yo como voy sacando las castañas del fuego y más o menos bien, pues ya está, pues no me preocupo de más, yo mi cuota aquí, mi casica, mis cosas, mis viajes de vez en cuando, tal, pues, con eso sobrevivo, pues voy bien. No lo sé. ¿Hay algún país que sientas que se asemeja a lo que busca Junta Democrática? Una forma de gobernar parecida a lo que... A ver, cuando lo digo siempre surge, madre mía, ¿qué ejemplo pones? Claro, porque no sería copiar lo que tienen allí. Porque el único que tiene sistemas, mecanismos democráticos es Estados Unidos. Pero claro, allí la pasta manda. O sea, allí puedes pagar una campaña electoral que te va a garantizar que va a salir ese candidato. Perdón. Hay lobbies económicos que te garantizan el poder pagar campañas electorales que hacen que vaya a salir ese candidato, y luego lobbies de presión a la hora de sacar ciertas leyes, etcétera. Claro, eso aquí no lo queremos. De hecho, la financiación estatal de los partidos, eso no debería existir, ni de los partidos ni de los sindicatos. O sea, tanto partidos políticos como sindicatos deberían vivir de las cuotas de sus afiliados y nada de donaciones privadas. No, tú de las cuotas de tus afiliados. Oye, que tú defiendes como sindicato, que tú defiendes los intereses de tus trabajadores bien y lo haces, pues cada vez tendrás más asociados y serás capaz de hacer más cosas. Claro. Así es como debe funcionar. Y en la política lo mismo, el partido político igual. Pero esto de que haya subvenciones, por ejemplo, lo que decía antes, critico al que gobierna, Pedro Sánchez, cuando el confinamiento, primeras subvenciones, ¿a quién se la dio? A los medios de comunicación y a los sindicatos. No puede ser, porque claro, si yo me financio a partir de decisiones del que toma el que está en el gobierno, pues no voy a morder la mano que te da de comer. Pero sí que me gusta, por ejemplo, la cultura de Suiza a nivel político. Allí tienen 4 niveles y votan en cada uno de los 4 niveles. O sea, creo que es local, regional, cantonal y nacional, si no me equivoco. Y ahí mínimo una o dos veces al mes, si no a la semana, están votando. De, oye, que si quieres que cambiemos los contenedores del barrio de aquí o a la acera de enfrente, que si quieres que en esta región hagamos no sé qué. Pero claro, su cultura política es otra mentalidad. Eso aquí sería impensable. Y también yo tampoco quiero llegar a ese extremo. Porque claro, yo entiendo que eso es un trabajo. O sea, porque hay quien me dice, oye, pero es que con la tecnología, como soy informático, oye, con la tecnología que tenemos a día de hoy, con el blockchain, ¿por qué no votamos nosotros directamente las leyes? Digo, ya, bastante tengo yo con prepararme mis clases, ver cómo explico esta materia o tal, los exámenes que tengo que corregir, que tengo que preparar, como para encima llego a mi casa y entonces me pongo a leer el proyecto de ley no sé qué, no sé cuántas, porque se va a votar mañana en el Congreso, bueno, se va a votar y tengo yo que participar en la votación. No, lo suyo es que haya alguien que tenga un sueldo y que se le pague por ese trabajo, pero que efectivamente haya mecanismos que hagan que sea un representante de los intereses de la gente que le ha votado, no que sea ahí carta blanca. Entonces, en tu opinión y en la opinión de Junta Democrática, ¿la Constitución sirve de algo? ¿Se lleva a cabo? La Constitución se llama Constitución porque es el culmen de un proceso constituyente. O sea, el proceso constituyente es cuando nos ponemos a decir, vale, el poder político lo tiene el pueblo, o lo debería tener el pueblo en ese proceso, y vamos a decidir cómo vamos a organizar el poder para que los que gobiernen no puedan abusar de él. Entonces, para eso se hace la Constitución. Lo que tenemos en España no es una Constitución. Primero, porque no fue el culmen de un proceso constituyente, sino que lo que hace la Constitución es dar pie o crear lo que se llama el régimen del 78, o sea, el sistema político que tenemos ahora. O sea, lo que sustenta nuestro sistema político es la Constitución. No es que la Constitución sea el culmen de un periodo de libertad constituyente, sino que una vez aprobada, el sistema se pone en marcha. Reparto de votos proporcional, al presidente del gobierno lo elegimos en el Congreso de Diputados por votación, por consenso, etcétera. Una constitución va al revés, o sea, se llama constitución porque es el proceso de finalización de un proceso constituyente. Entonces, ahí es donde se implementa en la Constitución esos mecanismos que antes hablábamos, la separación de poderes, por ejemplo. Que haya unas elecciones, por un lado, por distrito, elegir por mayoría absoluta al representante de cada distrito,
que esos van a ser los que van a ir al Congreso, van a ser los diputados del Congreso, los que van a hacer las leyes. Y por otro lado, otras votaciones, elecciones, a nivel nacional, todo el territorio nacional, donde todos los ciudadanos votemos y elijamos por mayoría absoluta al presidente del gobierno. Entonces, al tener esas dos elecciones separadas, ahí ya sí que tienen la separación de poderes. Porque por un lado, la ciudadanía ha elegido al poder legislativo, que son los diputados del Congreso, y por otro lado, en las otras elecciones, hemos elegido al poder ejecutivo, que es el presidente del gobierno. Y cada uno tiene su cuota de poder. Y si a eso además en la Constitución añade el mecanismo que decía Trevijano, que era que un poder puede disolver al otro a condición de disolverse él mismo. Entonces, claro, con eso tiene el control garantizado. O sea, si el presidente del gobierno empieza a hacer cosas locas, los diputados del Congreso pueden activar ese mecanismo y decir, mira, estás destituido, se disuelven las Cortes también, pero tú a la calle. ¿Qué hacemos con eso? Devolver el pueblo, o sea, devolver el poder al pueblo. Y unas nuevas elecciones. Y entonces ya será el pueblo con el voto el que decida si la razón la tenía el presidente del gobierno, aunque estuviera haciendo cosas locas a ojos del Congreso, o no. Muy, muy, muy interesante. Un eterno debate cada vez que llegan las elecciones es, de hecho, siempre que escucho la conversación o estoy en ella, cada uno te dice una cosa. Lo mejor es el voto en blanco. No, échalo un trozo de chorizo dentro. Se consigue algo positivo haciendo algo. O sea, cuando vas a votar, algo extraño con la papeleta. Echarla rota, echarla pintada, poniendo chorizo. ¿Realmente se consigue algo? ¿O el voto en blanco? Tampoco. Hay otra iniciativa por ahí que también, por el tema del voto en blanco. A ver, todo lo que sea votar es participar. Ya sea voto nulo o voto en blanco, eso es participar, por lo tanto es legitimar el sistema. Es decir, bueno, como estoy de acuerdo con el sistema político en el que vivo, participo de él. Bien sea votando con una rodaja de chorizo, pero participo, al fin de cuentas estoy participando. Lo que solemos hacer, o algunos de los asociados, es el día de las elecciones vamos y nos grabamos diciendo que no vamos a votar. Incluso rompemos el voto porque lo que hacemos es guardar nuestro voto para cuando haya democracia. Porque no es que seamos unos antisistemas y es que queremos pegarle fuego a este sistema porque lo repudiamos, que también. Pero no es que no votemos por eso, sino que no votamos porque esto es un engaño. Y queremos votar en un sistema donde el voto sirva para lo que tiene que servir. Elegir y controlar al poder. Y en cuanto a lo que decías de voto en blanco, voto nulo, a ver, el voto nulo no entra en el conteo. O sea, un voto que esté roto, que haya una rodaja de chorizo, eso va fuera, no entra dentro del total de votos que se contabilizan. El voto en blanco sí que entra dentro de ese total. Entonces, ¿qué pasa con el voto en blanco? Que lo que hace es subir el porcentaje de corte, porque para tú tener representación, obtener diputados, tienes que superar el 3% de los votos totales que haya. Entonces, si votas en blanco, por eso se dice que al votar en blanco favorece al que más votó, al partido más grande, al mayoritario. Sí, no, realmente no lo sabes, porque tampoco sabes cuando tú estás votando en blanco cuál va a ser el mayoritario, porque a lo mejor las encuestas dicen una cosa y luego pasa lo contrario, no lo sabes. Entonces, tampoco tiene ninguna utilidad práctica. Y ahora que hay tanto problema y tanta, la verdad que preocupación con los nacionalismos en este país, si Junta Democrática impusiera la democracia en la que me hablas, ¿crees que moderaría ese nacionalismo, ese descontento? Al menos lo que crees. Tampoco hay una bolita mágica. Bueno, porque quede claro, yo no soy representante de Junta Democrática, yo hablo por mí, soy asociado de la Junta Democrática, pero por eso, para no inducir a error a nadie, no represento a la Junta Democrática, soy un asociado y ahí estoy. Una opinión personal, sin más. Sí, correcto. Son opiniones mías, en la línea de la Junta Democrática, pero que no la represento. Que no sea vinculante. No la represento oficialmente, correcto. Digamos, ¿vale? Pero sí, a ver, a lo que tú decías, los nacionalismos tendrán la fuerza que tengan a nivel de distrito, digamos. O sea, no sé, si en Cataluña o País Vasco, Navarra, en sus distritos votan a candidatos nacionalistas, porque no tendrán por qué ser partidos nacionalistas. Como va a ser una persona, da igual que esté en un partido, ¿no? La van a controlar. Claro, ese nacionalismo se diluiría en el Congreso de los Diputados, en el total de la nación. A la hora de hacer leyes, la ley de amnistía, por ejemplo, habría salido adelante si una mayoría de representantes hubieran votado a favor de esa ley, que es como debería ser. No por un consenso entre dos partidos que entre ellos han pactado y han llegado al acuerdo de que tú me das esto a cambio de lo otro
y yo saco la ley adelante. Claro, ese es el problema que tenemos. Los nacionalismos estarían más localizados en su ámbito. Ahora, que tú en tu distrito quieres hacer políticas nacionalistas haciendo no sé qué, pues mientras sea legal y aplicable, pues no hay ningún problema. Tú puedes hacer esas políticas en tu distrito, si de eso va la cosa. De que tú en tu ámbito geográfico puedas controlar las decisiones que toman los que ahí gobiernan. Pero claro, a la hora de toda la nación, ahí ya está la cosa más difícil en el sentido, claro, si son, ¿qué? No sé, 10, 15, 20 distritos nacionalistas frente a los 300 y pico, pues habría que verlo. A lo mejor proponen una ley que a lo mejor tiene cariz nacionalista, pero lo mismo es buena para la nación, no lo sé. Sí, es cuestión de verlo. Claro. Como docente, ¿te sientes en la obligación de, aún más si cabe, de difundir todo? Yo creo que por ese lado, porque cuando vi el vídeo que te comentaba antes en el confinamiento y ya sube la realidad, yo creo que al día siguiente, a los 2 días, ya creé mi canal de YouTube. Y empecé a decir, o sea, porque digo, claro, esto cuando, claro, pensé yo, iluso de mí. Digo, claro, esto cuando yo le empiezo a contar a mis amigos, familiares y esto se empieza a propagar, pues claro, la gente se va a dar cuenta del problema y esto va a ser como cuando prendes la esta de pólvora, ¿no? Y va a explotar y vamos a cambiar esto de aquí a un mes. Pero no, no es tan rápido. Sí que funciona el boca a boca, ¿eh? Porque, a ver, igual que a ti te salió el vídeo este de TikTok y me contactaste y tal, hay más gente que también me ha contactado y somos como muchos a nivel nacional, pero dispersos. Es como que estamos ahí, está el germen ya, estamos poco a poco, ¿no? Organizándonos y cada uno en su ámbito divulgando y poco a poco crecerá la cosa. Pero sí es difícil, no es tan rápido como yo pensaba que iba a ser, incluso de mí. Y sí es por eso, yo creo que es por el tema de la docencia. O sea, dije yo, ostras, yo esto lo tengo que contar. Se supone que mi trabajo se me da medio bien, parece ser, sé explicarme, sé contar las cosas, pues vamos a contar esto. Seguro que en alguna ocasión, por casualidad o porque haya surgido o por curiosidad, con tus alumnos habrás tratado el tema, más o menos profundidad. ¿Qué es lo que sientes con esta nueva generación? ¿Cómo lo perciben? Porque de un tiempo a esta parte estoy empezando a sentir que hay más nivel de conciencia en la gente joven que en la gente adulta. Y no lo digo yo, lo dice la gente abriendo la boca. O sea, yo veo uno de tantos vídeos que hay entrevistando a personas de 50 y pico y son los típicos que te dicen, yo soy de este y soy de este y soy de... Y yo estoy escuchando a gente joven decir, yo no soy de nadie. Yo no me gusta, o sí, o quiero investigar. ¿Sientes lo mismo tú? Tienen su punto crítico, porque quieras que no, el tema de las redes sociales lo aísla un poco de la televisión, de los medios de masa. Entonces es como que están menos adoctrinados en ese sentido. Entonces a lo mejor son más críticos. De hecho, también me ha recordado el tema de la Dana. A mí me sorprendió en la Dana esa hilera de gente que tú lo veías, eran gente joven. O sea, eran universitarios o chavales que iban allí a ayudar a Valencia, andando de Valencia allá a la localidad. Y es como, ostras, no es la generación de cristal que nos pensamos. Y es lo que decía, sí, es cierto. Es lo que decía el vídeo. Nos pensamos que eran aquí unas chavales acomodados con su iPhone de 1000 pavos aquí o con su Play todo el día y que no era capaz de arrimar el hombro. No. Y realmente hay gente ahí que es crítica y tiene mucho que aportar, la verdad. Sí, como bien dices, la sensación de que se está despertando el sentimiento crítico entre la juventud. Sí que es cierto, hablando de un tema que no viene al caso, pero sí que digo, hay que decir, como yo digo, hay que decir lo bueno y lo quizá no tan bueno. Hoy en el tejido industrial se echa mucho de menos una generación joven con ambición de aprender, de luchar, de pelear. Y sí que es cierto que estoy generalizando, ¿vale? No estoy señalando a un sector, generalizo. Quizás lo que más en cara se le puede echar a esta gente joven. Que yo no me considero joven, pero de mi generación para atrás, cada vez se le han ido dando más, y ya llegan a pensar que cae del cielo la inmensa mayoría de las cosas. Sí. Es un poco quizá el pro y el contra que le veo yo a esta generación. Me gustaría saber tu opinión, que estás tan cerca de ellos. También está ese rol que tú dices, pero es que yo creo que esa juventud, yo creo que es
porque están madurando más despacio. O sea, yo creo que una cosa lleva a la otra. El tema de facilitarle la vida, digamos, de darle... Porque como yo no lo tuve cuando era crío, Sí. y ahora... Claro, eso tú lo haces con toda la buena fe del mundo, pero al final lo que estás haciendo es posponiendo que llegue la madurez. O sea, porque tú para madurar lo que tienes que tener es unas responsabilidades. Ujú. Y delimitado, pues tienes que hacer esto y esto y esto, y si no haces esto, pues vas a tener la consecuencia, va a pasar esto otro, y vas a tener que apechugar con lo que suceda. Claro, si eso lo postergamos, al final va a ser más tarde cuando madure. Yo creo que eso es lo que está pasando. Entonces lo que sí que me encuentro yo son alumnos que no tienen claro todavía si esto me gusta, si no me gusta. Entran a lo mejor a un ciclo que doy yo, por ejemplo, a un ciclo de grado medio de informática. Esto no me gusta, pues me voy a otro y voy a probar. Que hacen bien, quiero decir, también está bien. Pero es eso, es como que ven más tarde la luz, por así decirlo. Encuentran más tarde qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona y encima se me da bien y dónde me voy a ganar la vida. Eso se ha demorado. Yo creo que eso es lo que falla por el tema del trabajo. Me parece muy buena reflexión. ¿Hay algún libro o vídeo que me puedas recomendar al hilo de lo que estamos hablando hoy? Que sea interesante. Mira, libro. Hay uno de Javier Torrox, se llama el autor, que es La sencillez de las cosas. Un librito en plan concepto, 2-3 páginas de definición, y ahí te explica todo del régimen del 78, lo que es democracia, lo que no es, lo que es... en fin, digamos que sirve como libro de consulta. Para si alguien tiene curiosidad, ahí está. Luego está el libro de Trevijano, que tiene unos cuantos, pero bueno, el que describe cómo debería funcionar el sistema político democrático sería el de Teoría Pura de la República Constitucional. Y ahora voy a hacer una aclaración, porque ahora mucha gente habrá escuchado la palabra república, se habrá echado la mano a la cabeza. Estaba yo pensando, digo, explica eso de república porque tendrás fans y haters. Claro. A ver, la república viene, que lo comento también en la charla, la palabra república viene de la época romana, de res publica, que la traducción sería como la cosa pública. Entonces, la república es aquel sistema político donde a la hora de tomar decisiones de qué hacemos con lo público, cómo administramos las cosas, pues vamos y lo hacemos por votación, por mayoría. Eso es lo que hacen en la antigua república romana. Entonces, la república, extrapolada al día de hoy, vendría a ser aquel sistema político donde se garantiza la igualdad de todos ante la ley. Eso es la república. O sea, no es la ausencia de rey, sino sí. Claro, sino que, si todos somos iguales ante la ley, pues la jefatura del Estado no la puede tener una familia y que encima sea hereditaria, porque entonces estoy haciendo que esa familia deje de ser igual ante la ley con respecto a las demás. Por eso en una república no puede haber monarquía, pero ya está, no es que sea lo contrario una cosa de otra, sino que una cosa es consecuencia de la otra. ¿Te ha cambiado como persona esta forma de pensar? ¿Sientes que...? Me ha tranquilizado, o sea, me ha dado paz. A mí ya no me indigno cuando hablo de política, porque como sé lo que hay, o sea, ahora hay vídeos de, madre mía, Pedro Sánchez, lo que está haciendo este tío, se está cargando la democracia de España. Y otros de, no, ha hecho lo que tenía que hacer, ha dado la cara, ha pedido disculpas, ha echado a este, ha echado al otro, tanto en un sentido como en otro. Y como yo ya entiendo cómo funciona el sistema, digo, pues una más, si esto va a ir degenerando, o sea, yo lo digo, cada nuevo presidente que tengamos va a ser bueno al anterior. De aquí para atrás es lo que está pasando. Y vamos a ir degenerando, va a ir a peor, porque claro, cuando llegue el siguiente dirá, ha hecho esto, y no ha pasado nada. ¿Y por qué no lo voy a hacer yo? Y puedo hacer esto y lo otro. Mientras el marco jurídico se lo permita, no va a pasar nada. Incluso si no se lo permite, porque ya estamos viendo que legislan como quieren. O bien, no aplican la legislación, porque esa es otra. Todas las leyes que se votan en el Congreso son anticonstitucionales. Y tú dirás, ¿por qué? Porque el artículo 67.2 de la Constitución dice que los miembros de las Cortes Generales no estarán sometidas a mandato imperativo. ¿Eso qué quiere decir? Que los diputados del Congreso pueden votar en conciencia lo que quieran. Coño, mentira cochina. No sucede. Pues si ahí le dicen lo que tienen que votar. Y hay algunos que no le dan ni al botón que es, porque se equivocan. Todas las leyes que se han votado así, anticonstitucionales, son nulas de pleno derecho. O sea, te explota la cabeza, es increíble. Cuando empiezas a rascar, sí, es increíble. Cuando reflexionas, sí. Por eso ahora están desplazando y están denigrando la filosofía porque no quieren que pienses por ti mismo, que razones, que reflexiones. Eso va contra sus principios, porque si no te puedes dar cuenta de cosas que te pueden llamar la atención.
Hombre, claro. Totalmente. Y ahora con las nuevas tecnologías, ahora con el tema este del metaverso y cosas así, yo ya me veo como... No me acuerdo cómo se llama la película. Hay una película de Bruce Willis, no me acuerdo cómo se llama. Que era eso, era como una distopía, pero es que yo creo que uno de los caminos que podemos seguir hacia ahí, de la gente tirada en el sofá, con sus gafas de esta realidad virtual puestas, conectado a la nube, y el que iba a trabajar es el avatar. O sea, tú estabas y hacías tu vida con tu avatar. Ibas al trabajo, a no sé qué, al cine, tal, y tú en tu casa estabas allí con la porquería allí rodeándote, pero eras feliz. Eras feliz porque tu avatar era muy guapo, muy musculoso, muy tal, y entonces eso molaba. Pero realmente pues vivía en un cuchitril y sometido allá al gobierno de turno. Increíble. Quisiera dejar todo esto un poquito a un lado, entre comillas, porque al final va un poco al hilo de lo que estamos tratando, y quería hacerte alguna pregunta más personal, más sobre ti. ¿Tienes alguna frase coletilla que utilices cuando hablas de este tema? Que tú seas consciente que la tienes. Que yo sea consciente que la tengo, no, pero bueno... Es lo que te decía antes, definiciones de democracia, como me has preguntado al principio, pues una puede ser esa, que haya mecanismos para no ser presa de los abusos del poder, o que realmente haya representación. O sea, coletilla en ese sentido, pero porque la he ido buscando para poder hacer llegar el mensaje más claro, lo más claro posible. Porque claro, cuando hablas de democracia la gente asocia a esa palabra una cosa que no es. Porque lo que tenemos parece que es democracia, pero realmente si va a la definición, esa definición de la Real Academia de la Lengua no se cumple. No es tal. Entonces no es tal. Entonces tienes que tener pues eso, como píldoras conceptuales rápidas, pero coletillas que yo sepa, ¿no? A lo mejor las tengo, pero no soy consciente. ¿En casa o con la familia? Suele pasar. Yo también me pongo en casa a hablar de temas que controlo y de vez en cuando me dicen, ya, no te emociones. ¿Te suele pasar en casa o con la familia, amigos? Cada vez menos. Hace ya tiempo que no recuerdo. Suele ser mi mujer la que me dice, ya me da, ya vale. Ya. Pero no, hace ya tiempo que no me pasa. No, porque ya en el momento que asumí que esto es a largo plazo y que no depende de mí, o sea, depende de todos. Porque también me da un poco de... Hay veces que hacemos una mesa informativa y le explica un poco, hay gente que se interesa, le explica un poquito, hostia, sí, pues mira, es verdad, tienes razón. Que os vaya bien, que tengáis suerte. Y yo pienso, pero si es que esto no depende de mí, depende de todos, de ti y de mí. O sea, no es que yo tenga suerte, sino que nos impliquemos un poquillo todos. Entonces, pues por ese lado he ganado en el sentido de no soy un brasas. O sea, cuando sale el tema no meto cuña y empiezo a explicar, no, es que no hay democracia por esto y tendría que funcionar así. No. Si más o menos tiene colación, pues a lo mejor os comento algo y tal, pero no me hago ya pesado. ¿Has tenido miedo alguna vez hablando del tema? Porque ahora cualquier cosa que se sale del guión y lo establecido es una teoría conspiranoica. A mí me da pereza. La palabra bulo directamente no la voy a decir. O sea, me da pereza. Porque se utiliza de forma ya indiscriminada. ¿Has tenido la sensación de estar hablando del tema y sentir que lo asumen como una teoría conspiranoica? Como algo que, bueno, sí. La verdad es que no. No sé si por el hecho de que tiene cosas tangibles en las que agarrarte. O sea, como el hecho de que se votaba en la época de Franco, cualquiera se puede meter ahora en YouTube y buscar el vídeo. Sí, ver el vídeo. Por eso, o como cuando Fraga estaba defendiendo la Constitución y estaba Fraga en el debate de la Constitución en julio del 78, antes de que se votase, y está hablando de, no, lo que tenemos que poner es un sistema de representación por distrito y elegir por mayoría absoluta y que haya una oficina allí donde la gente vaya a pedirle explicaciones. Entonces, claro, cuando ves eso dices, no, pues es verdad, o sea, esto debería funcionar así, pero no se hizo así. Entonces, claro, es como que es más difícil de rebatir que otras cosas, que también lo achacan de conspiranoia. Entonces, la verdad que eso no me ha pasado, no me he sentido así. Me alegro. ¿Qué es lo que más te duele del proceso que llevas asumiendo y comunicando? Pues lo primero que me hacer es la incertidumbre de no saber si llegaré a verlo antes de morir. A lo mejor eso no me duele, pero eso es la incertidumbre. No sé. Me gustaría que mi hija viviera en un sistema democrático y que nuestros vecinos, los hijos de nuestros vecinos, nuestros descendientes vivieran en un sistema democrático. Porque al final lo que pasará con el país será lo que ellos quieran que pase con el país. Claro. Porque, o sea, no hay nada más progresista, haciendo referencia al gobierno de ahora, que un sistema democrático. ¿Por qué? Porque si los representantes que tú eliges
dependen de la gente que les vota. Si hay algún cambio cultural en esa población, va a llegar rápidamente a ese representante. Porque el que no avale ese cambio, el que no sea representativo de ese cambio cultural o de esa necesidad que haya, pues no va a estar ahí, van a votar a otro. Entonces, ¿qué hay más progresista que eso? ¿Qué significa para ti la palabra justicia? Justicia, ese es un invento chulo. Es una cosa que nos hemos inventado los humanos que mola. Claro, porque en la época antiguamente tú defendías tus propiedades por la fuerza, y si no tenías la suficiente fuerza, pues venía otro con 4 salvajes y te robaban la casa y todo lo que tuviese. Por eso se inventó las leyes y el concepto de justicia, para entre todos ayudarnos unos a otros y tener cierta seguridad jurídica, digamos. La justicia no existe en la naturaleza, es un invento nuestro, pero oye, mola. Lo que pasa es que ahora mismo no la tenemos. El sistema político es injusto, porque y encima se basa en una mentira de democracia, encima es injusto, porque estamos comiéndonos decisiones que toman otros que realmente no deberían estar ahí, porque no lo hemos elegido nosotros, nos vienen impuestos. Hay que pensarlo un poco, pero es así. O sea, eso es injusto. ¿Por qué tengo yo que acatar leyes que está haciendo gente a la que no puedo controlar, que no responde ante mí? Si yo se supone que soy el... Si la soberanía está en el pueblo, yo con mi voto hago un acto de soberanía, y no es así, porque a este no lo puedo echar. Y encima lo está poniendo el otro, que es del partido no sé qué, a este es del otro partido, y obedece las leyes que hay ahí, con lo cual las leyes que se hacen son las que quieren los partidos, no dependen de mí, es injusto. Totalmente. Y una última pregunta. Si pudieras leer el pensamiento a alguien, me da igual que sea famoso, familiar, vivo o no vivo, ¿a quién se lo harías y qué pregunta le harías? Ostras, pues vuelvo a lo de antes. Yo me gustaría saber cuándo va a llegar una España democrática. Tengo la inquietud esa. Y espero que sea pronto, porque al final puede haber algún factor social que sea como el germen, como lo que pasó con los transportistas hace 1 año y pico. Ese parón, bien encauzado, podría haber sido el germen del cambio, por ejemplo. O sea, puede pasar algo a nivel... alguna llama que prenda, y si la sociedad civil... Pero esa es la cosa, que no hemos llegado todavía. La sociedad civil tiene que estar informada, saber que no estamos en una democracia y dónde deberíamos estar. Porque si no sabe dónde quiere llegar... No reivindica. No reivindica, y aparte que es muy fácil que pase como Podemos, por ejemplo, que amortizó el 15M, que eso empezó muy bien, pero claro, te cogen de la mano y al final te llevan a otro sitio que no era donde tú pretendías llegar. Pero si tú sabes dónde quieres terminar, no te van a engañar. No, yo quiero estar aquí. No me lleves para allá, que yo aquí. Y estamos ahí. Y como penúltima pregunta. Siempre dejo a mi invitado la libertad de que si le apetece me haga una pregunta de lo que sea, sin preparármela. Si tienes curiosidad, acepto pregunta, y si no, pasamos a la... No, a ver, la única pregunta que me viene a la cabeza es ¿cómo puedo yo hacer para divulgar mejor el mensaje en mis redes sociales y que cale? Porque yo sé que tú manejas esto un poco, pero bueno. Al final... Bueno, dime. ¿Qué me aconsejas tú a mí? A ver, yo... ni me considero ni soy experto en redes todavía, porque estoy estoy empezando en mis comienzos, pero voy teniendo ya un criterio, y de hecho curiosamente me lo hubieras preguntado la semana pasada y no te hubiera respondido lo que hoy, y hoy sí te puedo dar esta respuesta. Hay una persona que se ha vuelto viral en redes, que está haciendo vídeos, a mí no me gusta, que vacía una botella de alcohol en alcantarilla. No me gusta porque, bajo mi punto de vista, lo hace extremadamente grosero y a veces fuera de lugar, al lado de las vías. Dice que el alcohol no cae en el tren cuando pasa, que cae en la catena o algo así, que al lado de... Algún vídeo he visto, sé sí. quién dice, sí. Y esta persona hizo un vídeo que me pareció muy curioso y decía: quiero concienciar a la gente sobre el abuso del alcohol, lo que padeces cuando eres alcohólico y a la mala vida que te lleva y que puedes acabar fatal. Uh-huh. Y lo he hecho de 1000 maneras. Y un día me llegó una persona y me dijo: no, lo haces súper formal, súper serio, súper... Déjate de formalismos, déjate de palabras bonitas, correctas. No. Cuanto más extravagante, más extraño, más rocambolesco y más fuera de lugar, siempre dentro de
tu respeto, lo que tú creas que decir. Yo creo que llego hasta aquí y a partir de aquí ya no llego. Si no llamo la atención, lo siento, pero esta línea no la voy a pasar. Desgraciadamente, ese es el camino en las redes sociales. O sea, romper con lo normal, con lo establecido, con lo corriente, con lo cotidiano, con lo... Dejar de hacer algo que hasta la fecha era lo normal. Desgraciadamente, porque yo pienso que cuando haces las cosas bien, deben de salir bien. Hoy en día no, hoy en las redes, cuanto más descarado seas o algo más extraño hagas, más seguidores vas a tener. Es triste, pero es así. ¿Cuál es la fórmula? Pues salirte de lo cotidiano y lo común. Es triste, pero es que es así. No, no te puedo decir cuál es lo mejor en tu caso, qué es lo que yo haría, porque tendría que madurarlo, pero sí que te tengo que decir que tenemos que cambiar el chip, porque mi chip tampoco era ese. Yo soy muy políticamente correcto, de hecho los míos me lo dicen. José, no seas tan políticamente correcto en tu podcast, no seas tan serio, pero yo es que concibo una entrevista como la estoy haciendo y me va a costar cambiar y me va a costar hacerlo de otra manera. Es mi consejo. ¿Que lo intentaré poner a práctica? Sí. Ya te diré si me va o no me va. A lo mejor te adelantas tú y te va mejor que a mí. No bueno, lo sé. Y moverlo. Nos retroalimentamos el uno al otro. Exacto. Y tener mucha paciencia. Eso también es cierto. No, eso sí, de paciencia muy bien. Yo sé de uno que le ha ido genial en las redes y lo dijo. He tardado 11 años. 11 años. Y a los 11 años hice boom. Y esto es así. Hay que tener mucha paciencia y constancia. Me he enrollado mucho, pero lo pensaba y era lo que quería. Por último, ¿a quién me recomiendas que invitemos a pasar por la otra puerta? Pues mira, yo había pensado en Marta Ortega, del aceite de Ortegas. De la Almazara. De la Almazara. Porque, o sea, no la conozco, no es amiga mía, pero la conocí a través de otra persona y estuvimos hablando, salió el tema de la política y tal, y me comentó de lo que le cuesta sacar adelante su trabajo. Porque lo que decíamos antes de la filosofía, en la antigua Grecia se supone que los gobernantes lo que tenían que hacer era llevar la felicidad al pueblo, en el sentido de remar a favor de tu ideal vital, o sea, del desarrollo de tu vida que quisiese hacer, porque la administración fuese un apoyo más. Pero es que a nosotros lo que nos pasa es justo lo contrario, en todos los niveles. Entonces me vino a la cabeza esa conversación que tuve con Marta de decir, joder, una empresa que yo creo que todo el mundo la conoce en Yecla. A ver, yo vivo aquí hace ya casi 20 años, pero no soy de aquí, no conozco mucho a la gente, ¿no? Pero yo creo que esa empresa la conoce todo el mundo y va bien. Y dice, ostras, esta familia, esta empresa, como que todo es bonito y se la han currado y le ha salido bien. Y cuando te empiezas a contar cosas de lo que les cuesta, cada vez más requisitos que les pone la administración y más esto y lo otro, y dices, es que, macho, llega un momento que dices, que sea abrumador, ¿no? O sea, de que llega a veces que diga, ya no me tengo yo que levantar aquí para hacer este trámite y esto y no sé qué. Entonces, por eso yo creo que, enlazando también con lo mío, barriendo para casa. Sí. La verdad que sí. No, y además que es muy conocida, la verdad, es una almazara muy conocida aquí. Bueno, aquí y muy reconocida a nivel internacional con muchos premios. Eso sí que lo sé. De eso me enteré después. Sí. A raíz de hablar con Marta me dio curiosidad y ostras, y no sabía yo que tenía tan... O sea, yo tenía ya conocimiento de la marca y del aceite, que está muy bueno, pero no sabía que estaba tan reconocido a nivel mundial. O sea, me quedé impresionado cuando lo vi, ¿verdad? Muy bien. Pues Javi, yo lo he pasado muy bien. Como te decía al principio, relajémonos y disfrutémonos, porque al final lo que hay que hacer es intentar transmitir de la forma en la que nosotros seamos capaces un mensaje. Y creo que por tu parte se ha quedado muy claro, lo has hecho muy sencillo y muy fácil de entender. Ahora ya está, que quien quiera escucharlo y quien lo quiera madurar un poquito. Y si alguien tiene alguna duda, que me pregunte. Lo iba a comentar, para ponerse en contacto contigo a través de una web. La web es, sí, tengo una página web, sindemocracianovoto.com. Y luego hay un correo que es javi@sindemocracianovoto.com. Ahí me puedes localizar. Vale. Pero bueno, en la web tengo más vías de contacto. Perfecto, muy bien. Pues Javi, muchísimas gracias por haber venido, por asistir y estar un rato con nosotros. Y un placer. Te deseo y deseo que tengamos mucha suerte, porque lo que defiendes no es solo por ti, es por todos. No, además Trevijano lo decía, que ayer vi el vídeo este típico donde habla que él buscaba la libertad, ya falleció, buscaba la libertad porque es el mayor egoísta que existe. Dice, yo quiero que seáis libres todos,
Porque si no sois libres todos, yo no puedo serlo tampoco. Claro. Entonces, claro, era un egoísta enorme, pues eso es lo que me pasa a mí. Yo quiero ser libre, pero es que si yo quiero ser libre, tenemos que serlo todos. Todos, exacto. Pues nada, ahí estamos. Pues nada, Un placer. seamos pacientes y adelante. Encantado, de verdad. Igualmente. Pues nada, terminamos un episodio más de La Otra Puerta y invitaros a que nos sigáis en las redes sociales, que vamos mandando información de nuevas entrevistas, nuevas grabaciones. Un placer teneros, un placer contar con vosotros y como siempre digo, con mucho cariño y sin ironía, cerrad al salir.